comenzar con esta conferencia de prensa, darle la bienvenida, por supuesto, a la consejera electoral Norma de la Cruz, quien es presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral, el consejero Martín Faz, presidente de la Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral. Como sabemos, estas comisiones se unen en el proceso electoral. Nos acompaña también Marilena Cornejo Esparza, ella es la directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. También se encuentra con nosotros Sandra Barraza, directora de difusión, y bueno, ella es quien lleva todas las campañas que vemos en radio y televisión del Instituto Nacional Electoral, y un esfuerzo muy importante que está haciendo por la promoción del voto. Bienvenida también, Sandra. Verónica Sosa, directora de capacitación electoral, quien se encarga de que la capacitación electoral, por supuesto, suceda en cada uno de los distritos y las convocatorias y demás. Joali Monroy, Joali, bienvenida también. Ella es directora de Educación Cívica, también adscrita a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Sin más, le cedería entonces el uso de la voz a la consejera Norma de la Cruz para a Marilena, a nuestra directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Adelante, Marilena, gracias, bienvenida. Muchas gracias, Iván. Muy buen día, consejera, muy buen día, consejero, colegas. Buen día a quienes nos acompañan y a quienes nos ven de manera virtual. Que tengan un excelente día y gracias por darse el tiempo para podernos acompañar. Para poder instalar las mesas directivas de casilla de una manera ordenada y con base en los principios institucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad y máxima publicidad, se requirió el compromiso de los órganos desconcentrados, juntas locales y distritales y centrales, así como de miles de ciudadanas y ciudadanos que respondieron a la convocatoria pública del Instituto para participar como supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales, quienes decidieron participar en este proceso electoral 2023-2024 con todo lo que esto implica. A nivel nacional se registraron 222,126 personas aspirantes para ocupar uno de los 7,123 cargos de supervisoras y supervisores electorales y 42,597 capacitadores asistentes electorales en esa convocatoria pública, lo que nos da un gran conjunto de personas que se sumaron para alcanzar resultados comunes. Participaron en la aplicación del examen en línea 103,520 personas y en total se entrevistaron a 83,646 personas aspirantes, de las cuales 22,458 se les entrevistó tanto para el cargo de supervisor electoral como para el cargo de capacitador asistente electoral, mientras que a 61,188 solo para la figura del capacitador asistente electoral. Además, el INE ha establecido disposiciones encaminadas a garantizar la participación e inclusión de grupos de atención prioritaria o históricamente discriminados. Al respecto, para el proceso de reclutamiento, selección y contratación de supervisores y capacitadores asistentes electorales, se adoptaron 3 medidas de nivelación dirigidas a personas con discapacidad, personas autoadscritas como LGBTTIQ y más, y a quienes hablan alguna lengua indígena. ¿Ahí? Gracias. Si ustedes tuvieran la oportunidad de recorrer el país, podrían ver en campo a capacitadores asistentes electorales con alguna discapacidad, pues contratamos a 674 personas, y de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTQ y más, 783 fueron contratadas como supervisoras electorales y 1,876 como CAES. Además, se contrató a 1,333 personas que hablan alguna lengua indígena, 255 supervisoras electorales y 1,078 CAES, y que sería utilizada para capacitar a las y los ciudadanos sorteados o designados funcionarios de mesas directivas de casilla.
Estas medidas de nivelación son un orgullo para el Instituto, pues no podríamos hablar de democracia si nosotros mismos ponemos limitaciones a la participación en la organización del proceso electoral y somos una de las instituciones que históricamente estamos comprometidas con este tipo de políticas de nivelación. Durante este proceso de reclutamiento y selección, el 25 de octubre se presentó un fenómeno natural en las costas del estado de Guerrero, huracán Otis, clasificado como una de las tormentas más fuertes en los registros históricos que haya azotado la costa del Pacífico de México. Dicha tormenta afectó fundamentalmente a las y los habitantes de los distritos electorales 02, 04 y 08 y ocasionó daños en la infraestructura urbana y rural. Y dado el contexto de esta emergencia, se llevaron a cabo ajustes en los procesos establecidos en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024 y con ello asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Es importante precisar que se realizaron ajustes operativos a la fase de reclutamiento y selección de las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales y a las actividades referentes a la primera etapa de integración de mesas directivas de casilla para garantizar que las funciones esenciales en la organización del proceso operaran de manera óptima y reducieran el impacto de los daños y el tiempo de respuesta. Finalmente, contratamos 42.597 personas para las actividades de integración de mesas directivas de casilla. Sin embargo, dado que no cubrimos todas las vacantes, tuvimos que emitir 2 convocatorias nacionales y 1.365 nuevas convocatorias para cubrir las vacantes generadas. A la fecha, se han sustituido a 1.195 supervisores electorales y 16.290 capacitadores asistentes electorales. Y como ustedes bien saben, las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales son las personas encargadas de visitar, sensibilizar, notificar y capacitar a la ciudadanía sorteada para que puedan desempeñarse como funcionarias y funcionarios de casilla el día de la jornada electoral. Sin embargo, durante el desarrollo de sus actividades en campo, se enfrentan a una gran diversidad de incidentes, los cuales son informados por los órganos desconcentrados y llevamos un registro de ellos. Tenemos registrados 1.340 incidentes de tipo vial, caídas, torceduras, percances con animales, aspectos de inseguridad pública ordinaria. Toda esa cantidad de personas que se comprometieron en la organización de la próxima elección del 2 de junio, y es así que durante 52 días que duró la primera etapa de capacitación electoral en todo el país, nuestros CAE visitaron a 14.194.226 ciudadanas y ciudadanos en su domicilio. 6.813.097 fueron hombres y 7.381.115 fueron mujeres, es decir, el 97.99% y el 52.001% respectivamente. Referente a la ciudadanía imposible de localizar durante la primera visita, se obtuvo un total de 2.749.893 personas. En aquellos casos en que cuando un CAE llegaba a un domicilio y no encontraba a nadie, regresaba nuevamente hasta poder localizarlo. Y esto ocurrió con 5.946.746 ciudadanas y ciudadanos, y eso habla de la labor titánica que realizaron nuestros CAE. Ahora bien, el acto mediante el cual se entrega la carta notificación a la ciudadanía sorteada o informante adecuada, y con ello se hace del conocimiento que la persona resultó sorteada y seleccionada para participar como funcionaria de mesa directiva de casilla, la denominamos notificación y alcanzamos un porcentaje total en el país del 60.13%, es decir, notificamos a 8.539.521 personas y de ellos
3.649.735 tuvieron algún impedimento para participar. Por ejemplo, que no supieran leer o escribir, que estuvieran al cuidado de un enfermo o por usos y costumbres no participaran, que estuvieran enfermos, etcétera. Y 1.638.932 definitivamente rechazaron participar. De nuestros potenciales ciudadanas y ciudadanos que podrían integrar nuestras mesas directivas de casilla, llegamos a contar con 3.250.854 personas y sensibilizamos a 2.834.720 que cumplieron plenamente los requisitos legales para ser designadas y designados funcionarios de casilla. En la sensibilización les explicamos de manera general la importancia de su participación como funcionarios de casilla y las actividades que desempeñarían el día de la jornada electoral. En términos comparativos, para poder comprender el reto y profesionalismo que implicó la tarea de visita y notificación durante los 52 días que duró la primera etapa de capacitación, se visitó en sus domicilios a la población total de Irlanda, Noruega y Jamaica juntos y se notificó durante la visita a la población casi total de Suiza. En términos comparativos, se capacitó casi a la totalidad de la población de Croacia, o a la mitad de la población de El Salvador, con la diferencia de lo que implicó recorrer 1.972.550 kilómetros cuadrados, en tanto que Croacia tiene una extensión de 56.594 kilómetros cuadrados, es decir, del tamaño de Sinaloa. Finalmente, y preparándonos para la segunda insaculación, se logró contar con un listado de ciudadanas y ciudadanos que cumplían los requisitos de ley de 2.834.720 para este proceso electoral, para poder llevar a cabo una segunda etapa de capacitación electoral que durará y termina mañana 54 días. Y el 6 de abril designamos a 1.529.504 funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla, con lo que llenarían 153 veces el Auditorio Nacional o más de 18 veces el Estadio Azteca. Se han entregado el 99.9% de nombramientos al día de ayer, es decir, 1.515.625 y se han capacitado al 98.35% de los funcionarios, 1.515.625 personas. Se han sustituido por causas supervenientes al 43.72%, que equivale a 668.774 personas. Además, hemos desarrollado simulacros y prácticas de la jornada electoral en donde de manera vivencial las y los ciudadanos aprenden el armado de los instrumentos o materiales utilizados en la casilla, la práctica del llenado de actas y el correcto escrutinio y cómputo de votos. En estos ejercicios han participado 1.375.678 funcionarias y funcionarios. Ha participado el 100% de las presidencias, primera y segunda secretaria y más del 90% de las y los escrutadores. En perspectiva comparada, capacitamos a la población total de Aguascalientes o Tlaxcala. Con los ciudadanos que acudieron a los simulacros podríamos llenar 55,000 salones de escuela con grupos de 25 personas. Hoy no solo integramos casillas para que los ciudadanas y ciudadanos acudan a votar cerca de su domicilio, sino también hemos transitado a garantizar su derecho al voto a las personas en prisión preventiva. Llevamos su boleta a la ciudadanía para que por alguna circunstancia está en postración o más allá de las fronteras de nuestros connacionales para ejercer su derecho al voto a través del voto postal, por internet, electrónico o presencial en 23 sedes consulares, con la seguridad de que sus votos serán contados por ciudadanas y ciudadanos designados y capacitados, que el próximo 2 de junio estarán en el local único instalado para recibir la votación, para contar la votación de las mesas en las mesas receptoras.
El 2 de junio estaremos instalando 93 mesas de escrutinio y cómputo postal, única y electrónica del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, en donde participarán 663 funcionarias y funcionarios designados, los cuales el 100% tienen su nombramiento entregado y capacitado y han participado en simulacros 579 personas. Respecto del voto de las personas en prisión preventiva, instalaremos 153 mesas de escrutinio y cómputo en 141 distritos electorales. Designamos a 981 personas para ser funcionarias y se han capacitado a 863. Por primera vez, las 32 entidades federativas del territorio nacional participarán en la modalidad del voto anticipado en el marco del proceso electoral concurrente y en 284 distritos electorales se estarán instalando mesas de escrutinio y cómputo de esta modalidad para lo cual se requieren a 2.556 personas para desempeñar las funciones electorales. Se han entregado 2.265 nombramientos y capacitado a 2.148 personas para esta modalidad. Estas cifras nos muestran en términos generales lo que implica organizar una elección en México, en donde la dimensión del país es un factor importante y donde la múltiple geografía del país no ha sido impedimento para lograr garantizar el ejercicio al derecho del voto a casi 100 millones de mexicanas y mexicanos. Hoy por hoy, en la remembranza de estos días, vemos a cada uno de nuestros participantes que han apoyado esta actividad, nuestras personas supervisoras y capacitadoras asistentes que se han convertido en referente obligado del instituto, con el rostro lleno de polvo, bajo la lluvia o el sol, cruzando los ríos, subiendo o bajando cerros, perseguidos por los perros, visitando o capacitando a ciudadanos. Pero también vemos ese rostro humano de solidaridad cuando han estado cuidando a los hijos pequeños de la ciudadanía visitada, tratando de explicar a los hombres la importancia de la participación como funcionario, tratando de revelar en un lenguaje llano y simple el material electoral, haciendo sumas, llenando formatos o preguntando al cómo llegar a la casa de un ciudadano en donde la única referencia es un árbol, como sucede en muchas partes de la provincia mexicana. Estas cifras nos muestran en términos generales lo que implica organizar una elección en México, en donde la dimensión del país es un factor importante y donde la múltiple geografía no ha sido impedimento para garantizar, nuevamente lo digo, el derecho al voto. Nuestro reconocimiento a las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales, a las y los vocales de las juntas distritales y a las y a los vocales de las juntas locales, así como al personal administrativo y contratado de manera eventual para llevar a cabo esta relevantísima labor para que el día de la jornada electoral la ciudadanía pueda salir y emitir su voto. El INE, además de ser responsable de organizar elecciones e integrar las mesas directivas de casilla, tiene entre sus fines llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática con el fin último de la formación de una ciudadanía democrática y participativa. Hemos llevado a cabo una campaña intensa en materia de difusión enfocados en la credencialización, ya que nos interesa que la ciudadanía tenga su credencial para votar a la mano o actualizada para que pueda ejercer su derecho ciudadano. El fomento a la cultura cívica, porque queremos que la ciudadanía ejerza sus derechos en un sentido amplio. La promoción de la participación, porque queremos que la ciudadanía se involucre en la organización del proceso electoral y se hace un llamado al ejercicio del voto libre e informado. La sensibilización y prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, en donde damos realce a la igualdad sustantiva, la paridad de género y los derechos humanos de las mujeres, sobre todo porque conforman más de la mitad del listado nominal y son casi el 60% de las funcionarias de mesas directivas de casilla. Y el valor institucional, en donde mostramos qué hacemos como institución garante del ejercicio del voto,
nuestras atribuciones y funcionamiento. Nuestras campañas se han desarrollado utilizando los tiempos del Estado, medios digitales como publicidad, redes sociales y en medios exteriores, con el apoyo de nuestras juntas locales y distritales como espectaculares, carteles, vallas fijas y móviles, pantallas electrónicas, parabuses, perifoneo, volantes, autobuses urbanos y espacios en el transporte público, entre otros. De septiembre de 2023 a junio de 2024 se han producido un total de 61 materiales de radio y 38 materiales de televisión. Se estima que durante todo el proceso electoral, en 154 días, el INE contará con casi 9 millones de impactos en televisión y radio. En términos generales, tenemos 3.466.044 impactos a pautarse estimados en televisión y 5.552.424 en radio. En el mismo periodo se produjeron 97 cápsulas digitales y 1.500 banners, GIFs e infografías para promover e impulsar la participación ciudadana. Estimamos que durante todo el proceso electoral se tengan 220 millones de impresiones con la pauta contratada. Finalmente, quiero resaltar el uso de medios digitales, plataformas programáticas y redes sociales con mensajes dirigidos a las juventudes, generación millennial y primeros votantes, generación Z, por lo que se contratan pautas en medios digitales y plataformas programáticas para difundir los mensajes a la ciudadanía, cuya ventaja radica en que estos tienen una mayor precisión y alcance, ya que se segmentan en función de la edad, género, geografía e intereses, entre otras características. El 3 de noviembre de 2023, el Consejo General del INE aprobó el programa de promoción de la participación ciudadana para este proceso electoral, que a través de 4 enfoques que permitan el desarrollo de competencias para la participación democrática con énfasis en el uso de herramientas de información y análisis y reflexión, articulación de redes de colaboración en el INE, con instituciones públicas, diseño de acciones flexibles y adaptables a la diversidad regional y pluralidad social y cultural del país mediante el trabajo de órganos desconcentrados del INE y énfasis en brindar un enfoque inclusivo para la participación. Con este programa hacemos acciones territoriales con nuestros órganos desconcentrados de acuerdo al contexto de cada entidad que permite un mayor impacto en la ciudadanía, contemplando todos los aspectos de difusión. Por ejemplo, el uso de herramientas cívicas digitales con 23.987 publicaciones y que ha logrado un alcance de 5.401.278 interacciones, pero también se han desarrollado 1.557 eventos como foros, encuentros deportivos, diálogos universitarios y acciones territoriales en donde han participado 169.534 personas. En los foros participativos han estado 33.459 personas en diálogos universitarios, 22.229 estudiantes y profesores y en acciones adicionales 39.534. Hoy se ha demostrado la capacidad de respuesta del INE, hecho que nos conduce a seguir por el mismo rumbo, perfeccionando lo que hasta hoy hemos construido como instituto y como sociedad, en donde se ha establecido el andamiaje de una administración electoral eficiente. Sin embargo, es fundamental que nos ocupemos, instituciones y sociedad, del Estado que guarda nuestra democracia, más allá de buscar mecanismos para las elecciones de los cargos populares, buscar la razón y esencia de la misma, que se traduzca en una democracia más dinámica y con mayor impacto en la vida de la ciudadanía de a pie. Muchas gracias. Gracias Marilena. Bueno, gracias. Hola. Gracias Marilena, gracias.